Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ton Suculento. En esta ocasión te traigo la solución definitiva para el cultivo de suculentas. Recuerda que lo viste primero aquí antes que en cualquier otro canal. Hoy te voy a mostrar los maravillosos resultados de los métodos que he estado utilizando para cultivar suculentas mucho más rápido. Pero no solamente mucho más rápido, hacer que saquen raíces. Estas, voy por la suculenta. Esta es una Echeveria o Echeveria Joyce. Es una Echeveria pues cara, fina, como quieras llamarla. Probablemente sea una Graptoveria. Trae por ahí muy probablemente una Cruza del Agua. Es bellísima. Lo que hice fue esperar a que creciera mucho para poder comenzar a sacar hojas. Saqué 6 hojas. Que por cierto también por ahí ya están saliendo los bebecitos. Es una que a mí me gusta bastante. Y estos mecanismos los puedes usar sobre todo con aquellas suculentas que sean caras, finas, de otro lugar, extranjeras y que sea muy difícil reproducirlas. También lo podrás hacer con aquellas suculentas que son comunes, no pasa nada, pero te muestro por aquí. Aquí va a estar apareciendo en pantalla cuando comencé a sacar las hojas de esta echeveria. También estás viendo cómo fui cortándolas y te voy a dar fechas exactas de cuando hice todo este proceso. Bien, después de un tiempo, esta echeveria ha sacado estos bebés. O mejor dicho, no ha sacado estos bebés. Normalmente lo que hacemos nosotros es colocar las plantitas en sustrato. Ahora hice un movedero de macetas. La verdad es que estas estaban anteriormente en una macetita negra. Se han ido moviendo, pero son las mismas 3 hojas. Algo que ha pasado es que una de ellas no ha sacado bebés y las dos están intentando sacar bebés, pero no han sacado raíces. Por eso este video se habla acerca de eso. Sacar las raíces, definitiva, el mejor método del año para reproducir suculentas es este. De hecho, las suculentas finas ya no las estoy reproduciendo como antes, sino que ahora estoy utilizando el método del botecito, porque es increíble cómo estas echeverias que fueron sacadas en el mismo día, en la misma hora, al estar dentro de botecito, hemos tenido unos resultados impresionantes. Las voy a sacar con mucho cuidado. Bueno, te las muestro primero por aquí para que veas que esto es completamente verdad. Aquí están las echeverias, lo grandes que están. Y también que observes que traen raíces. Entonces, este método es uno de los mejores métodos del año. Vamos a ponerlas con mucho cuidado por aquí. Estas son las 3 que han estado dentro de la botellita. Muy importante mencionarte que la botellita ha estado en exterior, en un lugar con sombra. No ha estado en un lugar con sol, sino con sombra. Y las otras hojas que están aquí también han estado en el mismo lugar, pero sin estar dentro de la botellita. Entonces, como tú puedes observar, el resultado es impresionante. ¿Por qué? Porque el resultado con la botella nos ha dado las raíces, tenemos raíces, pero ha triplicado o incluso quintuplicado el crecimiento de las suculentas. Las suculentas, al estar dentro de la botella de plástico, han generado una mayor cantidad de raíces y un excelente tamaño. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé si quieras que te repita el método, cómo lo estoy haciendo, pero estas suculentitas que están aquí las vamos a seguir dejando en su botellita. Lo importante de todo es que es reutilizable, completamente reutilizable. Las vamos a seguir colocando de esta manera para que ellas sigan su crecimiento. Con mucho cuidado las vamos a colocar aquí. De hecho, algo que me parece es que es importante que las botellitas estén como que alzadas, un poco alzadas las hojas para que puedan ellas seguir teniendo ese maravilloso crecimiento. Entonces intenta ladearlas un poquito para que alcancen el suelo. Intentar alcanzar el suelo.
Yo las voy a estar dejando aquí por otro periodo de tiempo y después las vamos a ir cambiando a un sustrato con polvillo de coco. Entonces vamos a cerrarla, las vamos a dejar aquí. Las otras suculentas se van a ir exactamente al mismo lugar, las vamos a dejar que se sigan creciendo de este modo en la macetita. Ahora, recuerda que, como yo te decía, siempre que la suculenta cuando ya es más grande, podemos ponerla en polvillo de coco. En polvillo de coco las podemos poner y el polvillo de coco nos va a ayudar a que generen más raíces. Recuerda que estas suculentitas que están aquí dentro no estaban en botella. No estaban en botella, estaban en exterior y no estaba saliendo bien la raíz. Si las dejamos en botellita y las tapamos, evidentemente que vamos a lograr un mejor crecimiento radicular. Ahora lo que voy a hacer es empezar a cultivar unas equeverias lagui con las cuales he estado batallando muchísimo para que me generen raíces. Voy a poner en botellita de plástico unas equeverias lagui, amigos. Este método para mí ha sido revolucionario porque me ha permitido lograr que mis suculentas generen raíces y aparte de que generen raíces, poder reproducir suculentas mucho más rápido y suculentas que son delicadas, importadas o lo que tú quieras, ¿no? En el caso de estas lagui ya tienen mucho tiempo en este material, pero no han salido las raíces. Ellas están a la intemperie y lo que vamos a intentar es acelerar su crecimiento. Vamos primero a cortar lo que son las hojas que ya nos sirven por aquí. Esta va a ser como que el método que voy a usar para reproducir laguis también o suculentas que tarden mucho en crecer, porque este método, como te comentaba, acelera mucho la producción de las plantas. Digamos que es como un método semi-in vitro, de algún modo, o sea, parecido, pero no igual. Si usáramos botellas de vidrio sería mejor, evidentemente, pero hay que buscar que tengan tapa. Vamos a cortar todas estas lagui intentando que se sacar las hojas para que se genere la producción de raíces. Y vamos a ponerlas en este envase. Yo lo que hago normalmente es que pongo poquita hormona enraizante de esta manera. Pongo hormona enraizante para estimular el enraizado. Y vamos con mucho cuidado a poner las equeverias de este modo. Ligeramente ellas van a quedar sobre la tierra y vamos a estimular para que salga la raíz. Una vez que tengamos la raíz ya va a ser mucho más sencillo que la podamos reproducir. El problema a veces es que la planta no quiere salir de la hoja y que no genera la raíz. Ese es otro detalle, no está generando la raíz. Vamos a ponerlo por aquí. Estas otras chiquitinas las vamos a dejar de este otro lado. Acomódalas bien para que hagan contacto y generen raíz. Después de eso las vamos a las vamos a sopletear con un poco de agua. También asegúrate de que caiga agua en lo que es la parte del vasito. Y con mucho cuidado les vamos a poner una tapa. Esta tapa es bien importante. Si no tienen la tapa no va a funcionar este método. Y recuerda que vamos a hacer un pequeño agujerito aquí. No muy grande, pequeñito, para que salgan los gases, entre también algo de frescor. Y de esta manera vamos a dejar nuestras suculentas para que generen raíz y crezcan. Te juro que este es uno de los mejores métodos que he encontrado. Ahora te estarás preguntando por qué en unos usas perlita y por qué en otro usas polvillo de coco. Bueno, la razón es que cuando uso perlita, cuando la suculenta apenas es una hoja y no se va a nutrir. Porque la suculenta se está nutriendo de lo que son la savia o el azúcar de la hoja. O la energía de la hoja. No sé muy bien cómo decirlo, pero espero que se entienda. La hoja va nutriendo la plantita, no la tierra ni la raíz. Son plantas que van a generar raíces, que van a generar también rosetas, pero que están viviendo a través de todo lo que les da la hojita. Y por eso uso lo que es perlita, porque la perlita es muy higiénica en ese asunto, es muy higiénica. También guarda súper bien la humedad, guarda muy bien la humedad y esa humedad la va transmitiendo poco a poco a la planta para que se vaya desarrollando.
Por otro lado, lo que tiene que ver con el polvillo de coco ayuda a que la suculenta enraice muy bien, que las raíces empiecen a comer algo de nutrientes, porque sí, el polvillo de coco no tiene muchos nutrientes, pero tiene poquito, y que se empiece a adaptar la raíz a un sustrato, ¿no? Ahora el polvillo también guarda muy bien la humedad, guarda muy bien la humedad. Voy a estar haciendo experimentos para ver si puedo sacar también en el polvillo de coco, ¿qué es mejor, la perlita o el polvillo de coco? Pero yo uso el método de esta manera. Cuando la suculenta ya está más grande, lo que hago es enraizarla en el polvillo de coco y una vez que ella ya enraizó perfectamente, pues la llevamos a una tierra común. ¿Por qué funciona este método? Funciona porque hace que las plantas siempre tenga agua, siempre tenga humedad, no en exceso, y eso acelera muchísimo el crecimiento de las plantas, como te podrás dar cuenta. Y bueno amigos, espero que te guste esta técnica. Otra cosa que me gusta de esta técnica es que puedes ir apilando las plantas de esta manera, las puedes ir apilando y eso hace que puedas cultivar muchas en muy poco espacio. Igual no puedo cultivar 20 o 30 hojas en un mismo lugar, pero eso también me ayuda a equilibrarlos y que cuando la planta esté muy bien aclimatada yo la pueda sacar a un lugar sin que se me vaya a maltratar o a marchitar. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Don Suculento y nos vemos. Hasta la próxima.